Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Aristóteles tuvo una vida turbulenta y solo produjo la obra por la que es recordado durante sus últimos 12 años. Es más fácil enumerar los temas sobre los que Aristóteles no escribió que los temas sobre los que escribió. ¿Qué es ser? ¿Por qué los animales se comportan de la manera en que lo hacen? ¿Cuál es el mejor sistema político? ¿Cómo se vive bien? Estas son solo algunas de las preguntas que Aristóteles intentó responder. Cada uno de esos intentos ayudó a sentar las bases de una disciplina académica. Sin Aristóteles, es difícil imaginar el desarrollo de la metafísica, la zoología, la filosofía política o la ética. Claro, este es un currículum intimidante, pero los que florecen tarde, anímense. Toda la obra por la que es conocido se produjo a una edad avanzada. Pero antes de entrar en algunas de las complejidades de su obra, planteemos una pregunta diferente. ¿Quién era esa persona extraordinariamente prolífica e influyente? El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: Aristóteles tuvo una vida turbulenta y solo produjo la obra por la que se le recuerda durante sus últimos 12 años. Aristóteles nació en 384 a.C. en Estageira, una ciudad-estado del norte de Grecia. Su infancia se vio interrumpida a los 13 años cuando murieron su padre y su madre. Fue una época de grandes turbulencias en el mundo de habla griega, y Aristóteles fue desarraigado por la creciente lucha militar. A los 17 años, llegó a Atenas, el centro de aprendizaje y cultura de la antigua Grecia. Allí se matriculó en la Academia de Platón, la primera universidad del mundo occidental. Aristóteles pasó las 2 décadas siguientes aprendiendo de Platón, el más grande filósofo de su época. Cuando Platón murió, Aristóteles dejó Atenas y se mudó a un pequeño reino en la actual Anatolia. Vivió principalmente en las ciudades de Atarneus y Asos. Se casó con Pitias, la hija del gobernante del reino, Hermias. Durante este feliz período, pasó mucho tiempo estudiando la vida silvestre de la isla de Lesbos. Luego, en 343 a.C., todo cambió. Felipe II, el rey de Macedonia, convocó a Aristóteles para que enseñara a su hijo menor, Alejandro, más tarde conocido como Alejandro Magno. Aristóteles parece haber encontrado desagradable la vida en la corte, con toda su intriga y traición. Tras el asesinato de Felipe y la proclamación de Alejandro como rey, Aristóteles regresó a Atenas. Allí pasó los últimos 12 años de su vida. Fue un período extraordinariamente productivo. Todas las obras por las que se le recuerda, sin mencionar los 130 textos que se han perdido, se escribieron durante este período dorado. El filósofo Robert J. Anderson escribió: no hay ningún pensador antiguo que pueda hablar más directamente de las preocupaciones y ansiedades de la vida contemporánea que Aristóteles. Anderson tenía razón, como descubriremos en los siguientes parpadeos. Pensar en cómo vivir bien nos hace felices. ¿Qué es un humano? Cuando Aristóteles hace esta pregunta, hace una serie de distinciones. Para ello, plantea otra pregunta: ¿cuáles son las características distintivas de los seres humanos? El hecho de que se alimenten y crezcan no es distintivo, por ejemplo, al fin y al cabo, las plantas y los animales también lo hacen. Tampoco lo es su posesión de sentidos, ni su uso de esos sentidos para discernir el mundo que los rodea, ya que otros animales también poseen esos sentidos y los utilizan de manera similar. Finalmente, Aristóteles llega a una característica que, a su juicio, es realmente distintiva: la razón. Los seres humanos, argumenta, hacen cosas y pueden pensar antes, durante y después de estas actividades. Esto es lo que nos hace humanos. Pero esto no es una especulación vana, de hecho, tiene profundas implicaciones prácticas. El mensaje clave aquí es: pensar en cómo vivir bien nos hace felices. Cuando Aristóteles habla de la felicidad, utiliza el término griego antiguo eudaimonia. Esta palabra puede significar muchas cosas diferentes. Una traducción común, por ejemplo, es prosperidad.
Aristóteles, sin embargo, rechaza la idea de que la felicidad tenga que ver con la prosperidad material. Al analizar esta idea, cita a un filósofo griego anterior, Demócrito, quien dijo que la felicidad del alma no se puede comprar con oro o ganado. La eudaimonia tampoco es una disposición emocional. Aristóteles afirma que si la felicidad fuera simplemente algo que uno tuviera, un hombre que pasó su vida durmiendo y viviendo la vida de un vegetal podría considerarse feliz. No es una definición que quiera aceptar. Esto lo lleva a la idea de que la felicidad es una actividad, es decir, algo que haces. Pero, ¿cómo se hace la felicidad? Bueno, Aristóteles sostiene que los humanos obtienen la mayor parte de su placer al aprender cosas y pensar en el mundo. En otras palabras, somos más felices cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia de estar vivos. En este punto, la definición de felicidad de Aristóteles comienza a superponerse con su definición de lo que es ser humano. Pensar es lo que nos hace ser quienes somos, pero también es lo que nos hace felices. Esto sugiere que el propósito de la vida es la felicidad. Y si la meta de la vida humana es la felicidad, como concluye Aristóteles, la mejor manera de lograrla es pensar en cómo vivir bien o estar vivo de la mejor manera posible. Ahora analicemos cómo se ve eso en situaciones cotidianas. El secreto para tomar mejores decisiones es tomarse su tiempo, verificar la información y buscar expertos. Los neurocientíficos han demostrado que tomamos miles de decisiones todos los días. Sin embargo, la mayoría de ellos son relativamente intrascendentes: qué comer en el almuerzo, por ejemplo, o qué ver en Netflix. Estas decisiones requieren poca reflexión seria. Otras opciones tienen más peso. Preguntas como cuándo establecer una relación con una pareja, si tener hijos y cuándo, o si divorciarse moldean el curso de nuestras vidas y determinan nuestra felicidad. Estas decisiones requieren una consideración cuidadosa. Entonces, ¿cómo vas a responderlas? Bueno, es posible que Aristóteles no tenga las respuestas a nuestros dilemas específicos, pero sí tiene mucho que decir sobre cómo abordar estas decisiones. El mensaje clave aquí es: el secreto para tomar mejores decisiones es tomarse su tiempo, verificar la información y buscar expertos. Aristóteles cree que tomar buenas decisiones es una parte clave de vivir una buena vida. De todas sus obras, es posible extraer una fórmula para una deliberación eficaz. Esta fórmula se reduce a 3 reglas que se pueden aplicar a todas las decisiones importantes. La primera regla: no delibere apresuradamente. La impulsividad, sugiere Aristóteles, no tiene cabida en la deliberación. Es posible que quieras dejar a tu pareja después de una pelea terrible, por ejemplo, pero es probable que las cosas se vean diferentes una semana después. Esta es la razón por la que los antiguos griegos se aconsejaban unos a otros deliberar por la noche, una expresión similar al consejo contemporáneo de dormir allí. La segunda regla es verificar toda la información. Si escuchas rumores de que tu esposo te está engañando, es vital recordar que un rumor no es un hecho y que puede contener información errónea maliciosa. Antes de actuar, debe intentar verificarlo. Contratar a un detective privado para que siga a su cónyuge puede resultar un poco melodramático, pero Aristóteles habría apreciado su determinación de establecer los hechos. Por supuesto, siempre puedes preguntarle directamente a tu pareja y ver cómo responde. La verificación de la información está estrechamente relacionada con la tercera regla: consultar a expertos. ¿Te subirías a un avión pilotado por alguien que nunca ha volado un avión en su vida? Por supuesto que no. Esta es una intuición sólida, y vale la pena recordarla la próxima vez que te veas atrapado en un dilema. Como dice Aristóteles, si no eres experto en un tema en particular, busca a uno para consultar. Pero también debemos tener cuidado con las personas que se hacen pasar por expertos, como descubriremos en un abrir y cerrar de ojos. Identificar las premisas erróneas ayuda a evitar caer en malos argumentos. Una de las obras más influyentes de Aristóteles es un estudio de la retórica, el arte de hablar de manera persuasiva. Esta habilidad había sido muy admirada por los griegos durante siglos, pero se había ganado una mala reputación cuando Aristóteles escribió su tratado en el siglo IV a. C.
En el pasado, argumentaron sus contemporáneos, la retórica había sido una actividad noble. Ahora bien, era poco más que una herramienta preferida por políticos sin escrúpulos empeñados en engañar a los ciudadanos. Esta fue la razón por la que el maestro de Aristóteles, Platón, distinguió entre los filósofos, que buscan la verdad, y los sofistas, manipuladores con lengua de miel que solo están interesados en influir en la opinión. Sin embargo, Aristóteles no quería abandonar la retórica, quería ayudar a la gente a detectar los trucos de los sofistas. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, identificar las premisas erróneas ayuda a evitar caer en malos argumentos. Las formas de argumentación más simples pero más importantes se basan en afirmaciones o premisas. Cuando combinas dos premisas, puedes deducir una tercera afirmación, la conclusión o la verdad. Este tipo de argumento se denomina silogismo, que significa inferencia en griego. He aquí un ejemplo. Premisa 1. Todos los filósofos son humanos. Premisa 2. Aristóteles es un filósofo. Conclusión. Aristóteles es un ser humano. Si ambas premisas son ciertas, la conclusión también debe serlo. Sin embargo, muchos oradores talentosos engañan a sus audiencias al introducir premisas erróneas. Cuando estas cosas pasan desapercibidas, las personas llegan a conclusiones aparentemente irrefutables, pero falsas. Tomemos este ejemplo real de una premisa errónea utilizada por uno de los amigos del autor en una discusión con su esposa, Susan. Premisa 1. Susan está en psicoterapia. Premisa 2. Las personas acuden a la psicoterapia porque son psicológicamente inadecuadas. Conclusión. Susan es psicológicamente inadecuada. Una vez que hayas establecido una primera premisa indiscutible, como el hecho de que Susan está en psicoterapia, cosa que estaba haciendo, es mucho más probable que el oyente acepte la segunda premisa. Esta es la razón por la que la segunda premisa es un buen lugar para ocultar una debilidad en tu argumento. Susan, sin embargo, vio que el argumento de su esposo se basaba en una premisa dudosa. Así es como reformuló el silogismo. Premisa 1. Susan está en psicoterapia. Premisa 2. Al inscribirse en psicoterapia, las personas demuestran su inteligencia psicológica y su idoneidad. Conclusión. Susan es psicológicamente inteligente y adecuada. Ahora, la segunda premisa de Susan tampoco es indiscutible, pero eso es lo que quería decir. Una conclusión es tan buena como los cimientos sobre los que se basa, y su esposo utilizaba el truco de los sofistas de disfrazar un punto discutible como un hecho bien establecido. El ABC de la retórica de Aristóteles podría ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños. ¿Qué intenta lograr con el uso de la retórica? Aristóteles sostiene que la retórica tiene tres propósitos. La primera es persuadir a la audiencia para que acepte un relato del pasado. Este es el tipo de retórica que se encuentra en los tribunales. La segunda es celebrar a las personas o las instituciones en el presente, piense en un discurso de boda en el que se elogia a la pareja de recién casados. El tercer propósito es persuadir a alguien para que haga algo en el futuro. Este tipo de retórica puede cambiar el curso de la historia, razón por la cual Aristóteles la asocia con grandes oradores como el estadista del siglo V y general Pericles, el autor intelectual de la Edad de Oro de Atenas. Sin embargo, un cambio histórico radical no es el único tipo de cambio que este tipo de retórica puede lograr. El mensaje clave aquí es, el ABC de la retórica de Aristóteles podría ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños. La situación en la que la retórica suele tener las mayores consecuencias para tu vida suele ser la solicitud de empleo. En este momento, su futuro sustento e incluso su felicidad pueden depender de una comunicación eficaz. Afortunadamente, Aristóteles puede ayudarte a elaborar una carta de presentación excelente. El consejo de Aristóteles se puede dividir en un ABC de retórica persuasiva. La A significa audiencia. La retórica, sostiene Aristóteles, es un asunto emocional. Para tener éxito, debes hacer que los miembros de tu audiencia se sientan bien consigo mismos. Podrías tratar de halagarlos, por supuesto, pero esto a menudo resulta contraproducente,
las personas suelen detectar la falta de sinceridad a una milla de distancia. La alternativa es averiguar lo más posible sobre tu audiencia, es decir, las personas que leerán tu solicitud. Gran parte de esta información será pública, el resto debería ser bien conocido en su sector. Saber con quién hablas te permitirá demostrar que has pensado seriamente en tu audiencia y que la respetas y admiras. La B representa la brevedad, una de las reglas cardinales de la retórica. Si quieres persuadir a alguien para que haga algo, menos es más. ¿Por qué es esto? Bueno, según Aristóteles, la persuasión eficaz sobre las acciones futuras solo tiene dos componentes, una declaración de lo que se quiere que suceda, seguida de una evidencia de por qué es una buena idea. Dicho de otra manera, tu carta de presentación solo debe contener una declaración de por qué quieres el trabajo y por qué lo mereces. Todo lo demás es superfluo. Por último, C significa claridad. Esta es la parte más simple del consejo de Aristóteles. Si la gente no entiende tu caso, señala, no lograrás persuadirlos. La virtud es fruto de la moderación. Había muchas escuelas de pensamiento filosófico que contendían en la antigua Grecia. Sin embargo, a pesar de sus alegres argumentos, muchas de estas escuelas estuvieron de acuerdo en que una vida virtuosa significaba renunciar a una cosa u otra. Los estoicos suprimieron así sus apetitos emocionales y físicos, argumentando que la vida de la mente era la única vida que podía considerarse verdaderamente virtuosa. Los epicúreos renunciaron a su ambición por el poder, la fama y la fortuna mundanos y, en cambio, se centraron en una vida tranquila de placeres simples. Los cínicos como Diógenes, que vivía semidesnudo en un mercado ateniense, renunciaron tanto a las posesiones materiales como a las convenciones sociales. Aristóteles era diferente. Su sistema moral no es un argumento a favor de la renuncia, es un argumento a favor de la moderación. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la virtud es el fruto de la moderación. ¿La ira es buena o mala, una virtud o un vicio? Aristóteles sugiere que depende de si está presente en la cantidad correcta. Veamos qué quiere decir con esto. La ira, comienza Aristóteles, es esencial para una personalidad sana. Si nunca sientes ira, no reaccionarás con fuerza ante la injusticia, lo que significa que es menos probable que hagas lo correcto. La ira, en otras palabras, puede ser una virtud. Pero las personas que pierden los nervios por tonterías y están constantemente enojadas son, entre otras cosas, groseras y odiosas. La ira, entonces, también puede ser un vicio. La cantidad correcta debe estar en algún lugar entre estos dos extremos y, de hecho, ahí es donde Aristóteles sitúa la virtud, en el mesón, que significa medio o medio en griego. La virtud no es lo opuesto al vicio, es el camino intermedio entre dos vicios asociados. Toma un rasgo de carácter como la generosidad. La falta de generosidad hace que uno sea lo que en la antigua Grecia se llamaba cuminopristes, el que corta las semillas de comino por la mitad, es decir, un avaro. Sin embargo, demasiada generosidad te hace despilfarrar. Entonces, ¿cómo te quedas con el mesón? Aristóteles invoca la famosa máxima griega inscrita en el templo de Apolo, conócete a ti mismo. Prestar mucha atención a tu estado interior, sugiere Aristóteles, te ayuda a identificar la media. ¿Cómo? Bueno, cuando te esfuerzas por encontrar el camino intermedio, normalmente puedes saber en qué dirección te equivocas porque esta dirección te da un placer intenso. El sexo adúltero, por ejemplo, es probable que sea mucho más placentero que renunciar por completo al sexo, que es el extremo opuesto. El mesón se quedaría con el sexo monógamo. Esto puede darte menos placer que el sexo adúltero, pero seguir este camino virtuoso es tu apuesta más segura para lograr la felicidad a largo plazo. Conocer las diferencias entre los tres tipos de amistad puede ayudarte a disfrutarlas en sus propios términos. A menudo distinguimos entre diferentes tipos de relaciones preguntándonos si son sexuales o no. Tenemos relaciones sexuales íntimas con parejas, por ejemplo, y relaciones íntimas pero no sexuales con miembros de la familia.
Si bien nacemos en este último tipo de relación, elegimos libremente a nuestros amigos, con quienes tenemos relaciones no sexuales. Aristóteles ve las cosas de otra manera. Para él, todas las relaciones son un subconjunto de la categoría de filo o amigos. Diferenciar estas relaciones no tiene que ver con el sexo o la biología, se trata de la intensidad de la amistad. El mensaje clave aquí es, aprender las diferencias entre los tres tipos de amistad puede ayudarte a disfrutarlos en sus propios términos. La mayoría de las amistades, argumenta Aristóteles, son utilitarias, yo gano con mi amistad contigo y viceversa. Este es un tipo de trueque social, y los animales también lo hacen. Llévate el pájaro Sandpiper. Limpia los dientes de los cocodrilos y, a cambio, recibe una fuente de alimento inmediata de su amigo reptil. Aristóteles añade que no hay nada malo en las amistades utilitarias, pero tienen límites estrictos. Si los sobrepasas, es probable que arruines la amistad. Por eso no debes pedirle a tu compañero de viaje compartido que te preste dinero. Luego están las amistades de placer en las que ambas partes obtienen el mismo beneficio de su relación. Imagina a dos personas ingeniosas a las que les gusta pasar tiempo juntas porque se hacen reír, por ejemplo. Aquí también hay límites. Es poco probable que un amigo con el que compartas el placer del cine japonés o el vino francés añejo te ayude a superar una crisis de salud. Aristóteles señala que tanto las amistades de utilidad como las de placer se rompen fácilmente cuando las circunstancias cambian. Si tu vecina se muda a otra ciudad, no seguirás cuidando a su perro cuando esté de vacaciones, y ella no dará de comer a tus gatos cuando estés fuera. Del mismo modo, los amantes cuya amistad placentera se basa en la apreciación mutua de la belleza del otro se separarán una vez que su apariencia se desvanezca. Esto nos lleva a la forma más intensa de amistad, el amor. Para entender qué es esto, dice Aristóteles, compare elegir amigos con elegir un abrigo. Cuando tu abrigo se desgasta, lo cambias, después de todo, el viejo no te sirve de nada. El amor significa que no puedes hacer esto con amigos. Cuanto más los conozcas y cuanto más los arruine la edad, más seguro estarás de que son buenas personas y más los valoras. Estos amigos, concluye Aristóteles, son los mejores compañeros de vida.